Gracias al doctor Rigao por la presentación y a la doctora Serrano por la invitación. A mí me tocó el diagnóstico de la malaria. Algunas de las cosas que yo les voy a mencionar ya fueron mencionadas por los compañeros, así es que vamos de lleno. Porque es importante hacer un diagnóstico temprano. La principal razón para tratar al paciente a tiempo, darle atención rápida. Asimismo, queremos darle el tratamiento porque tiene un diagnóstico positivo o con un diagnóstico negativo atender otras posibles condiciones que podría tener el paciente. Si el diagnóstico es positivo, con un diagnóstico temprano, podemos evitar o reducir la probabilidad de que haya transmisión a través de mosquitos. ¿Cuándo podemos sospechar de un caso de malaria? Cuando hay una sintomatología específica y especialmente si se asocia a un historial de viajes. Y si durante un examen al paciente hay ciertos hallazgos que se pueden asociar con la enfermedad. Independientemente de la sintomatología y el examen físico, el diagnóstico definitivo va a depender de pruebas de laboratorio para demostrar el parásito o algunos componentes del parásito. Esto no es una tarea trivial. Donde la malaria no es endémica, los proveedores de salud no necesariamente van a pensar en malaria cuando estén manejando un caso. Por ejemplo, el médico podría no considerar malaria cuando vea cierta sintomatología, o incluso si el médico piensa en malaria y refiere una prueba al laboratorio, podría ser que el personal del laboratorio no tenga la experiencia para identificar los parásitos, porque estamos hablando de un área endémica donde no se ven frecuentemente. En términos de metodologías diagnósticas, el diagnóstico puede ser clínico, puede ser por microscopía, que como mencionó la doctora Serrano, continúa siendo el estándar de oro en el diagnóstico, puede ser mediante detección de antígenos, serología o un diagnóstico molecular. En términos de los síntomas, un paciente con fiebre, escalofrío, sudoración, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas y vómitos puede ser indicio de malaria, pero estos síntomas no son exclusivos de malaria y se pueden ver en otras condiciones virales y condiciones que no son virales. Y en el examen físico podemos encontrar elevada la temperatura, problemas de perspiración o cansancio, pero una vez más, esta sintomatología no es exclusiva de esta condición. Hay unos hallazgos que son más dramáticos, como confusión, coma, problemas neurológicos, problemas respiratorios. Este tipo de hallazgo aumenta el índice de sospecha de malaria. Pero, independientemente del historial, de la sintomatología o de estas complicaciones, siempre se recomienda el diagnóstico mediante pruebas confirmatorias y se recomienda un Complete Blood Count, un CBC, y un panel químico para tener una idea de cómo está la condición del paciente. El diagnóstico tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en áreas endémicas, parte de la población normalmente desarrolla algún estado de inmunidad. Es decir, aunque tengan la infección, no muestran los síntomas. Por lo tanto, en un área endémica, la visita de un paciente a facilidad no necesariamente va a significar que está ahí sufriendo una condición a consecuencia del parásito, inclusive cuando esté infectado. Y esa sintomatología común con otras enfermedades lleva a un uso indiscriminado de los antimaláricos cuando se está manejando una condición febril. Es decir, si se presenta un paciente de un área endémica a una facilidad, con frecuencia, independientemente del diagnóstico, le van a dar el antimalárico. Uno de los problemas que mencionó el doctor Carter anteriormente, que necesitábamos el diagnóstico para el tratamiento. Pues como es una condición común, llega
y le dan el tratamiento independientemente de saber si lo tiene o no lo tiene. La primera de las metodologías, el diagnóstico por microscopía, como les mencioné, esta es la prueba ideal, es una prueba bastante sencilla, estamos hablando de hacer un examen de la sangre, puede ser un extendido fino o un extendido grueso. En un extendido grueso se colocan varias gotas de sangre, se lisan las células rojas y se examinan. En un extendido fino se coloca una gota de sangre, se esparce la misma a través de una laminilla, en ambos casos se tiñen y se examinan bajo el microscopio y estaremos viendo algo así, una célula blanca, algunas células rojas y un par de ellas infectadas. Esto les da una idea de los parásitos que estábamos mencionando anteriormente, Falciparum, Vivax, ovale, malaria y Knowlesi, lo que estaríamos viendo. Una vez más, células rojas, algunas de ellas con parásitos. Esta información la obtuve de CDC, como mencionaba la doctora Serrano, es una buena fuente de información si queremos información fidedigna, si queremos información oficial. Esto es lo que tomaría en cuenta el tecnólogo médico cuando está haciendo el análisis. Aquí tenemos las especies de parásitos y algunas de las características que se evalúan. Por ejemplo, las etapas que se encuentran en la sangre, estarían aquí. La apariencia de las células rojas y la apariencia de los parásitos. Son algunos de los criterios que se toman en consideración. Para resaltar un par de datos, esta etapa de gametocito es bien característica en Plasmodium falciparum. Es como una media luna. Cuando uno ve eso ya no tiene duda del diagnóstico. Asimismo, pueden ver por acá que algunas de estas etapas rara vez se notan en la sangre. El tamaño de las células rojas. En el caso de Vivax, la célula roja puede estar aumentada en tamaño cuando está infectada con el parásito. Y, bien crítico, el número de merozoitos que produce cada uno de estos parásitos cuando pasan por esos ciclos de reproducción asexual en la sangre que describió la doctora Serrano anteriormente. Es ahí cuando se está produciendo la infección y es ahí cuando se está generando la sintomatología y es ahí cuando podemos ver estas etapas. Esa identificación de las etapas y ese conteo de merozoitos es la clave en una identificación efectiva. La microscopía tiene algunas ventajas. Es simple, requiere poca tecnología, relativamente barata, un par de dólares a lo sumo, y se puede hacer en cualquier laboratorio que haga pruebas de hematología rutinaria. En un par de horas podemos tener información útil. Podemos saber si hay parásitos. Podemos saber qué etapas están presentes y podemos saber qué especie está presente si hacemos el extendido fino. Además, podemos saber la parasitemia, podemos saber el porciento de células rojas que están infectadas, que suele ser un indicio de la prognosis del paciente. Y si el paciente está en tratamiento, podemos tener idea de cómo está progresando el tratamiento en la medida que los parásitos van desapareciendo. Bastante sensitiva, detecta entre 4 y 100 parásitos por microlitros de sangre, dependiendo del laboratorio. Y tiene la ventaja también que estas laminillas teñidas se pueden convertir casi en un récord permanente en la medida que uno las puede preservar. Algunas de estas ventajas las resume Murphy en una revisión de literatura que él hizo en el 2013. También tiene sus desventajas. La primera es que requiere un peritaje, requiere adiestramiento en microscopía, requiere mantener un nivel de proficiencia, requiere un avalúo de las competencias de los analistas, un programa de control de calidad, etcétera, 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 compatible con las regulaciones de los laboratorios clínicos. Los reactivos tienen que estar en buenas condiciones y tiene que haber un buen mantenimiento del microscopio para que cuando se esté examinando la laminilla se pueda hacer un buen examen. Leer la laminilla puede ser cansón. Eso demora tiempo, especialmente si uno está viendo muchas laminillas. Y en la medida que pasa el tiempo, ¿verdad?, puede haber variabilidad en los resultados debido al cansancio. La sensitividad varía dependiendo de la experiencia del analista.
Y es difícil mantener al personal debidamente adiestrado en áreas que no son endémicas, porque normalmente el adiestramiento se hace con las mismas muestras. La próxima prueba, detección de antígenos. Para esto hay varios kits disponibles. Y ellos se conocen típicamente como Rapid Diagnostic Test, o RDT. Y son una alternativa útil, especialmente en situaciones donde no hay microscopía. En el 2007, el FDA aprobó la primera de estas pruebas para uso en laboratorios clínicos. Este es el Binax Now Malaria, de la compañía, la distribuye Adere. Ventajas de utilizar este tipo de metodología: fácil de usar. No se requiere el peritaje que les hablaba en términos de microscopía. Los resultados se obtienen bastante rápido, hasta en 15 minutos. Es un reactivo que usted puede comprar y tenerlo disponible en el laboratorio. Y aquí estos dos puntos en rojo pues me dieron un poco de problemas procesarlo, ¿verdad? Esta es información del manufacturero. Una de las ventajas que el manufacturero comenta es que no se dan tratamientos innecesarios basados en un resultado negativo, y yo tuve un poco de problemas procesando eso. Decía, porque si uno tiene una sospecha y el paciente cumple con la sintomatología y tiene el cuadro clínico y tiene el historial, no da el tratamiento. Me dio problemas procesar eso, pero revisando la literatura, Sinclair hizo un estudio, como una especie de resumen de 7 estudios que se hicieron en el campo, y él sí notó que en esos estudios hubo una reducción en tratamientos antimaláricos. Es decir, como que le encontró un poco más de sentido. Es decir, claro, en el campo, cuando los pacientes van a la facilidad, le hacen la prueba, da negativo, no le dan el antimalárico. Pero en alguno de esos estudios, entonces, hubo un aumento en la prescripción de antibióticos. Es decir, pues no tiene malaria, tiene otra cosa. No le daban el antimalárico, pero le daban el antibiótico. Una ventaja adicional que ellos mencionan es que no hace falta referidos. Y es cierto, en el momento que uno tiene el diagnóstico, tiene el resultado. Pero ellos mismos recomiendan que si da positivo, debes confirmarlo con microscopía. Si da negativo, debes confirmarlo con microscopía. Si quieres hacer identificación de especies, igual tienes que ir a la microscopía, y si quieres saber el porcentaje de parasitemia, como quiera tienes que volver a la microscopía. Así que tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones. La prueba se basa en la detección de 2 antígenos diferentes. Uno es específico para Falciparum y el otro es específico, ¿verdad? O es común de las otras 3 especies. Si se fijan, eso es lo que se ve aquí en la primera, sería la confección de una positiva para Falciparum, la confección de una positiva para otras especies, el control positivo y el control negativo. En términos de sensitividad, yo la encontré bastante alta, 99.7, y especificidad de 94.2, y en Vivax es bastante alta también. Sin embargo, la coloqué aquí como una desventaja, porque esos números parten de la premisa de que vamos a tener más de 5.000 parásitos por microlitro de sangre. O sea que hace falta una parasitemia bastante alta para tener esos números. La sensitividad en general de este grupo de pruebas varía como entre 500 y 5.000 parásitos por microlitro. La M ahí perdió el símbolo, son microlitros, ¿verdad? En vez de mililitros. Otra desventaja que tiene esta metodología es que no tenemos números para Plasmodium malaria y Plasmodium ovale, ¿verdad? Los números que tenemos acá, Falciparum y Vivax, pero para las otras 2 no tenemos números. Y una limitación también es el costo en el escenario clínico, es decir, utilizar esto en un ambiente clínico es relativamente costoso. Contacté a la compañía a ver si me daban un estimado de precios, pero todavía no lo tengo, así es que no puedo compartir esos números con ustedes. Sin embargo, mencionan también como ventaja que para estudios de campo, el costo, ¿verdad? En términos de costo-efectividad, sí, visualizan eso como una ventaja. En términos serológicos, estas pruebas se utilizan para detectar anticuerpos contra el parásito. Puede ser por inmunofluorescencia indirecta o puede ser por un ensayo de ELISA. Las pruebas serológicas no necesariamente van a detectar una infección aguda, porque lo que están detectando son anticuerpos contra el parásito. Y en la imagen de un ensayo de
inmunofluorescencia. Ventajas de las pruebas serológicas, pues son útiles en análisis cuando hay casos que se asocian a transfusiones. En ese tipo de casos, cuando queremos volver al donante y saber cuál era su estado en términos de la infección, estas pruebas tienen utilidad. Y también tenemos la ventaja de que hay pruebas específicas para falciparum, para vivax y para malaria. Desventajas, ¿verdad? Que por la naturaleza de lo que es la prueba de anticuerpos, por el tiempo que demora uno en formar anticuerpos cuando se expone a un agente infeccioso y por el tiempo que perduran esos anticuerpos circulando, pues la utilidad para el diagnóstico de un caso agudo es limitada. Además, podemos tener reacciones cruzadas con otro parásito relacionado, cercano a Plasmodium, que es Babesia. El diagnóstico molecular se basa en la detección de ácidos nucleicos mediante reacción en cadena de polimerasa. Este ensayo tiene la ventaja que es más sensitivo que la microscopía, que es nuestro estándar de oro, pero el uso en el ambiente clínico no es muy común todavía. El uso en el ambiente clínico es limitado. Así que típicamente cuando tenemos este tipo de pruebas, cuando disponemos de este tipo de pruebas, es porque se utilizan como pruebas confirmatorias, ¿verdad? Se envía la muestra a un laboratorio de referencia donde se hace este tipo de análisis. Así que los resultados no necesariamente van a estar muy rápidos. Y se utiliza, como les mencioné aquí, para confirmar especies de malaria una vez hay un diagnóstico positivo por microscopía o un diagnóstico positivo por una prueba rápida. Ventajas, muy sensitivo, permite detectar parásitos bien temprano en la infección. Hasta 4 días antes que podamos ver los parásitos en la sangre, ya los podemos detectar con este tipo de técnica. Nos permite también hacer identificación a nivel de especie. Y la mejor de todas, si tenemos muchas muestras, esta es la mejor manera de manejarlas. Utilizando este tipo de tecnología podríamos estar analizando 30, 40, 50 muestras por corrida. Desventajas, toma tiempo, es caro y el personal tiene que estar altamente adiestrado, y si lo queremos poner en el ambiente clínico, aplica lo mismo que habíamos dicho antes, ¿verdad? Toda la regulación clínica hay que cumplirla en términos de controles, en términos de proficiencia, en términos del avalúo de los analistas. Además, implementar este tipo de pruebas en los laboratorios clínicos da un poco de trabajo. Hay que tomar una serie de cosas en consideración para evitar contaminación. Así que van a hacer falta como varios escenarios, como un lugar para recibir las muestras, un lugar para hacer la extracción, un lugar para confeccionar el PCR. Así que hay que compartimentalizar. Y la estandarización pues es complicada, hay diferentes plataformas disponibles también. Y si estuviéramos hablando de muchas especies, ¿verdad? Hacer un análisis para muchas especies, esa confección también va a ser complicada. La literatura tiene muchos ejemplos de este tipo de análisis. Yo aproveché y puse uno que hicimos en colaboración con la doctora Serrano y el doctor Vázquez, cuando yo era estudiante de la doctora Serrano. Hicimos uno de estos análisis para detectar parásitos en un turista que había visitado África. Y en resumen, tenemos una variedad de pruebas. El estándar es la microscopía, haciendo un análisis de extendido fino, un extendido grueso, que nos permite identificar la especie, cuantificar y seguir las infecciones. Y además de la microscopía, tenemos otras pruebas, como las pruebas rápidas, pruebas serológicas y pruebas moleculares, que pueden ayudar en el diagnóstico. Y eso es todo por mi parte. El HR, una de las enzimas en falciparum, sí, ese es uno. El común no recuerdo el nombre.
En el rapid test. Entiendo que sí se validó con las cepas de todo el mundo, porque para lograr la aprobación del FDA tienen que haber superado esa limitación. Es ¿verdad? Lo único que tenemos aprobado por la FDA. Por FDA. Sí. Sí, las pruebas detectan HRP2 que es histidine rich protein, y PLDH, Plasmodium lactase dehydrogenase. Pero en América del Sur, en los estudios que hemos hecho en la zona amazónica, en algunos de los países los parásitos de Falciparum no tienen el gen de producción de HRP2. Por lo tanto, en esos países nosotros no podemos usar las pruebas rápidas que detectan HRP2 porque no funciona. Y entonces una cosa muy importante en la región, que tenemos que estar muy bien cuidadosos en qué pruebas rápidas les utilizan en los países, porque deben saber que pueden estar comprando esas pruebas que cuestan más o menos $1.50 cada uno. Y entonces el microscopio que cuesta $1,000 por un microscopio puede hacer durante los años miles de pruebas de diagnóstico, como ha dicho el doctor Ferrer, y no solo para malaria, pero con tuberculosis, leishmania, lo que sea. Entonces nosotros realmente empujamos el uso, tal como el doctor Ferrer está diciendo, de los microscopios, ¿no? Gracias. Sí. El protocolo que estamos utilizando ahora se hace la microscopía en Puerto Rico y se refiere a CDC para el diagnóstico de confirmatorio. Sobre la segunda pregunta, la parte de los números, la doctora Brenda va a atender eso brevemente o próximamente.